Nada, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos y sobre todo muchas gracias por vuestra fidelidad en estas jornadas azagresas, que si no estoy mal informado creo que son las 31ª, que el otro día tuve ocasión de tener una entrevista en Tudela y cuando comenté esto la verdad que les sorprendió. No sé, parece ser que somos únicos en este tema cultural y de tradición, y eso significa que no somos tan tarras como nos parece, que es buena señal. Y nada, pues no me voy a entretener ni creo que ya merezca la pena presentar a Luis, creo que ya todos lo conocemos más que de sobra, así que simplemente pues, reiterar el infinito agradecimiento tanto personal como del ayuntamiento y creo que del pueblo en general por toda esa labor que viene realizando durante tantos años para sacar a flor y que podamos tener realmente un legado de nuestra historia y intrahistoria para que no solo nosotros lo podemos disfrutar en primera persona, sino que para los que vengan después tengan ocasión de si tienen esa mínima curiosidad, pues poder investigar sobre nuestro pasado, porque creo que es una manera importante para saber por qué el Azagra que tenemos es el que es y que nos sirva también de base para a los que tenemos en cualquier momento la responsabilidad de pensar también en esa Azagra del futuro, pues que tengamos donde mirar. Por eso esta charla me hacía especial ilusión porque me gustaría poder contrastar esa Azagra de hace 100 años, a ver si hemos avanzado realmente lo que parece que se tiene que avanzar en 100 años y también igual lanzar la pregunta de cómo creemos que va a ser o debería ser el Azagra cuando dentro de 100 años vuelvan a juntarse para continuar con este legado y comenzar el Azagra que había en 2026. Así que nada, te cedo la palabra y por supuesto insisto en ese agradecimiento, que entiendo que menos que este fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias a Rubén por estas palabras y por estar aquí. Y como ha dicho él, pensad que la aventura, vamos a denominarlo así, de las jornadas sobre Azagra comenzó allá por noviembre de 1995. Hasta 2010 fueron en noviembre, en el contexto y en el marco de las fiestas de San Gregorio. Después, a partir de 2011, por distintas circunstancias, decidimos pasarlas a febrero y así hemos seguido. En realidad, vosotros que sois la mayoría fieles a estas jornadas, ya sabéis cómo va. El último viernes de febrero se suele dedicar a la presentación del cuaderno azagrés correspondiente, que este año será el número 29, pero ya nos dimos cuenta después de Navidad que no iba a poder estar preparado para esta fecha y entonces digamos que esta charla que le propuse a Javier Paz viene a sustituir la presentación de ese cuaderno que se hará y se anunciará en el momento oportuno cuando esté realmente preparado el número 29, que será sobre la historia de la Coral Virgen del Olmo y que está preparando con mucho esmero Maite Imas. Sin más preámbulos y agradeciendo vuestra presencia, porque también tiene su mérito y veo algunas caras que se han desplazado desde fuera, pero incluso a los que venís del pueblo tiene su mérito acudir una tarde-noche de invierno todavía, de febrero, al Salón de Actos de Azagra para escuchar estas jornadas que sinceramente yo no sigo la pista de todos los pueblos, pero no creo que haya muchos que puedan presumir de haber tenido 31 años de continuidad en una tarea semejante a esta. La charla que yo le propuse a Javier era una mirada panorámica a la Azagra de hace un siglo. No me voy a limitar estrictamente a 1926, sino a la década de los 20, del 20 y algunas pinceladas del 30, sin pasar de ahí
del 30, porque ahí entraríamos ya en otra época muy distinta que bien merecería varias charlas por sí misma. Y entonces ya sabéis que esto que hacemos es un intento de recuperar la historia y lo que Miguel de Unamuno, el escritor, filólogo y filósofo, llamaba la intrahistoria, en el sentido peculiar que él le daba. Algunos periodistas actuales hablan de intrahistoria, por ejemplo, en el sentido de descubrir los intríngulis o interioridades de un acontecimiento, algo que no se suele dar a conocer y que solo conocen los que están, digamos, en el ajo de la urbanización. Ese es un sentido de intrahistoria, pero la intrahistoria unamuniana tiene un sentido más profundo y más filosófico, que es intentar descubrir lo que la gran historia de los libros que todos hemos estudiado y leído no suele contar, porque los libros, como sabéis, se quedan más bien en los reyes, en los dirigentes, en los presidentes, en las grandes instituciones, en las grandes batallas, en las grandes decisiones, pero eso, como decía Unamuno, es simplemente la espuma de la historia, la espuma de una ola. La espuma es lo más visible, es lo que más llama la atención, pero debajo de la espuma está la ola, y quienes realmente hacemos la historia y hacen la historia a través de los siglos son los don nadie, los seres anónimos, que normalmente se quedan ahí en los papeles y algunos no llegan ni siquiera a los papeles. Entonces, intentamos, por ejemplo, en esta charla de hoy, rescatar pequeños retazos, porque nunca se puede reconstruir completamente, por mucho que nos empeñemos. El puzzle de lo que ha ocurrido no se puede reconstruir nunca por completo, pero intentamos recuperar algunos retazos que nos hagan acercarnos a lo que decía el mismo Unamuno, lo que pensaban, lo que sentían, lo que soñaban o anhelaban, lo que sufrían y lo que vivían los seres de distintas épocas que nos han precedido. Por lo tanto, vamos a hacer una excursión retrospectiva a la zagra de los años 20, que ya sabéis, se solía decir a menudo los felices años 20. No sé si estaba muy justificado eso, como veremos, pero en fin, teniendo en cuenta que la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, que había sido la más catastrófica de la historia hasta ese momento, había concluido en el 18, pues se puede decir que a partir de los 20 una situación algo mejor se encontraron. Bien, sin más preámbulos, paso a situar la intrahistoria zagresa en el contexto un poco más amplio de la historia española. Entonces, como me voy a referir a la década 20-30, como os he dicho, pues tenemos que empezar diciendo que los 3 primeros años en España, en conjunto, de esa década fueron bastante convulsos también. Entre otras cosas, porque en el año 21, y luego volveremos un poco sobre ello, en el año 21 se produjo el gran desastre de Anual en Marruecos, donde los españoles y algunos azagreses estaban batallando allí en el norte de África contra los rifeños, que pretendían independizarse de España, que tenía el protectorado de Marruecos. Allí llegó a haber en un momento, como diremos luego, 16 azagreses en esa época, y luego los que les tocaba en la milie en años sucesivos. Y en el famoso desastre de Anual, pues fue una batalla donde murieron 11.500 entre españoles, 9 o 10.000, y 2.000 rifeños nativos de allí, que no todos se rebelaron contra los españoles y algunos colaboraron también con el ejército español. En total, unos 11.500 muertos en lo que se llamó el desastre de Anual.
Pues no es extraño que en esos 3 años iniciales a Eduardo Dato, presidente del gobierno, que os sonará por lo menos el nombre, lo habían matado en atentado, un grupo anarquista, en la Plaza de la Independencia de Madrid, justo cuando pasaba el coche bordeando la Puerta de Alcalá. Se acercaron 3 anarquistas en un sidecar y le dispararon a bocajarro y murió allí el 8 de marzo del 21. Entonces, en un periodo de 3 años llegó a haber 6 presidentes del gobierno, para que os hagáis idea. Hasta que en el año 23, Miguel Primo de Rivera decidió dar el golpe de Estado de la dictadura de Primo de Rivera, que duró con consentimiento, en ese caso de Alfonso XIII, que era el monarca, y contra la voluntad, si habéis visto recientemente, de su mujer, la reina Victoria Eugenia, que le decía que no aceptara el golpe porque entonces iba a poner en riesgo la monarquía y la democracia liberal. Pero en fin, se produjo el golpe con el ánimo de poner orden, de quitar fuerza a estos partidos anarquistas y sindicatos anarquistas que tenían más beligerancia entonces, sobre todo en Cataluña, y ese fue el marco donde se desenvolvió pues todos los pueblos de España y evidentemente también Azahara. No os voy a explicar más de la dictadura de Primo de Rivera, pero situaros en ese marco. Miguel Primo de Rivera, padre de José Antonio Primo de Rivera, abolió oficialmente todos los partidos políticos, aunque la rama socialista, por ejemplo, de Largo Caballero, pese a que era más radical que Prieto y otros socialistas, aceptó entrar en el Consejo de Estado, sobre todo para defender temas laborales, pero en fin, los partidos políticos quedaron abolidos oficialmente y los sindicatos, y se implantó, digamos, por Real Decreto, el partido único, que en ese caso no se llamó el movimiento como a partir del 36, sino la Unión Patriótica. Y como veremos en algún ejemplo azagrés, pues también aquí funcionó la Unión Patriótica y el Somatén, que era una brigada de voluntarios aceptados por las autoridades del momento para mantener el orden público. Eso más o menos se implantó en muchas localidades españolas de cierto nivel ya de población. O sea que funcionó la Unión Patriótica oficialmente y el Somatén, como veremos luego. Miguel Primo de Rivera tenía obsesión con el problema catalán, y entonces había tenido una fase de virulencia, pues entonces ahí se estableció un especial control, se prohibieron los símbolos y el uso de las lenguas vernáculas, en concreto el catalán y las demás, y se aplicó el lema patria, religión y monarquía. Monarquía de Alfonso XIII en las condiciones que hemos dicho. Fue un periodo de cierta bonanza económica porque se crearon las compañías, los monopolios de distintas compañías de servicios. Por ejemplo, se fundó Telefónica Nacional de España, como sabéis, en 1924. Se fundó la CAMSA, la compañía arrendataria del monopolio de petróleo. Se fundó la compañía arrendataria del tabaco, como veremos luego en la referencia a Teresa Moreno, estanquera de Azagra. Se fundaron algunos monopolios de estos que más o menos funcionaban, y sobre todo lo que logró Primo de Rivera es sofocar la rebelión esta marroquí mediante el desembarco de Alhucemas. Alhucemas es otra plaza de allí del norte de África, española entonces, cerca de donde ocurrió el desastre de Anual. La población esa de Anual, del desastre que os he dicho, estaba intermedia más o menos entre Melilla y Alhucemas. El desembarque de Alhucemas de unas tropas anfibias, aéreas y marítimas y terrestres, que ocurrió en Alhucemas, de un ejército de unas 13.000 personas, y que sofocó la rebelión de Adelcrim, que era el líder, con ayuda de los franceses, que también estaban allí en el protectorado en su parte. Pues se considera una especie de anticipo de los desembarcos
más famosos y en pequeña escala, evidentemente, de los desembarcos más famosos de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo el de Normandía. En fin, los que tengáis afición a las hazañas bélicas, ahí tenéis unos capítulos interesantes. Pero en fin, como todo régimen, el régimen de Primo de Rivera se fue desgastando poco a poco y a principios del año 30, Primo de Rivera se marchó a París y al poco tiempo murió allí, 2 meses después o 3 de marcharse en enero, murió allí en París y acabó la dictadura de Primo de Rivera y vino un paréntesis muy pequeño del gobierno Berenguer, que algunos historiadores llaman la dicta blanda, y luego ya en el año 31 la República, Segunda República, y eso, como sabéis, ya es otra historia. La salida de Alfonso XIII y su familia en abril del 31 y la implantación de la Segunda República. Bueno, todo esto para que tengáis presente un marco contextual nacional en este caso. Y aterrizando ya poco a poco en nuestro pueblo, pues os tengo que decir que si partimos del año 20, pues en el año 20 hay media docena de alcaldes que no duran ni meses en Azagra. Empezando en el año 20 tenía el mando Ángel Corroza, hermano, para que me entendáis, las azagresas de siempre, de doña Elvira Corroza. Don Ángel Corroza ya había sido alcalde entre 1904 y 1909 y luego volvió a tomar el mando en 1918 y en 1920, los primeros meses, era alcalde. Pero lo dejó, le sustituyó Felipe Hernández Birto, de profesión sastre. No sé si este os suena más o menos, y estuvo en 2 periodos distintos de meses entre el 20 y el 21. Felipe Hernández Birto. Luego los volveré a nombrar a raíz del famoso puente de Azagra y sus múltiples problemas. El puente que nunca se hizo. ¿De acuerdo? El puente sobre el Ebro, carretera de Azagra a Calahorra, que nunca se hizo, desgraciadamente. Pero que comenzó a hacerse, como veremos. Bueno, entonces, después le sucede algún alcalde volante, Ángel Sánchez Luri, Calixto Berisa, de la familia de los Celedonios, para que me entendáis, Calixto Berisa, y ya al terminar el periodo, el 4 de octubre del 23, ahí me interesaba llegar, es decir, el golpe de Primo de Rivera fue inmediatamente después de la Diada Catalana, o sea, la Diada, ya sabéis, es el 11 de septiembre, el 13 de septiembre, teniendo en cuenta más que en esa Diada ya había habido algunos incidentes de orden público y tal, pues ya el 13 llega el golpe y en Azagra, el 4 de octubre del 23, el 4 de octubre del 23, o sea, una quincena después, vuelve a la alcaldía Francisco Íñigo Preciado, conocido en el pueblo como el Cadreitano, que ya había sido alcalde también entre 1912 y 1915. Por tanto, aquí entró como alcalde en un segundo periodo, que este ya fue más largo, porque ocupó casi toda la dictadura de Primo de Rivera, desde el 23 hasta octubre del 28. O sea que ahí estuvo 5 años de alcalde Francisco Íñigo Preciado, con una serie de concejales, la mayoría entraron nuevos y algunos permanecían del turno anterior, pero para que os suenen, os digo nombres para que veáis quién era quién en el Azagra de entonces, porque algunas familias que vamos a nombrar, algunas siguen teniendo aquí, digamos, descendencia, pero otras ya no están en el pueblo. Los concejales primeros de Francisco Íñigo Preciado fueron Antoliano Gorriti, de la familia de los Gorriti, que tenían tienda y fonda en la plaza actual de El Salvador, donde está la panadera, la casa de Gorriti, entonces. ¿De acuerdo? Emilio León, el abuelo de Emilio que falleció del mismo nombre, el
abuelo de Emilio, que falleció hace ahora un mes, y al que luego me referiré por un incidente desgraciado que sufrió y acabó con su vida. Lázaro Mariñelarena, Gregorio Berisa, de los Celedonios también, José María Íñigo Hernández, padre del Alfredo, abuelo del Antonio, de Luis, para que me entendáis, Víctor Martínez, y un poco más tarde aparece Luis Fernández de Manzanos, que en ese momento nada menos que les propone, fijaros, 1923, propone Luis Fernández de Manzanos que se construyan casas baratas en Azágra, porque los obreros no tienen viviendas donde vivir. Y le dicen, bueno, quedas nombrado presidente de la comisión. Pero se ve que le abrumó tanto que renunció pocos meses después, el 16 de marzo del 24. Esto fue una cantinela, ya sabéis, que se repitió en la República y en los años posteriores a la República, y hasta el año 56, justo este año hará 70 años, no se inauguró el grupo de primeras casas baratas de la Chantrera. O sea que, como veis, las cosas tienen sus precedentes. Tienen sus precedentes, pero unas se realizan y otras quedan siempre en proyectos. ¿Vale? Pero como sabéis, en aquellos años, aparte del ayuntamiento propiamente dicho, seguía funcionando la Junta de Veintena y la Junta de Presupuestos. Os voy a leer también, por curiosidad, al año siguiente, en el 24, a quienes nombraron para la Junta de Presupuestos del año 25, o sea, para elaborar los presupuestos del año 25, como Dios manda, el último trimestre del año precedente se deben preparar, cosa que hoy día no está ocurriendo, parece ser, en algunas esferas más o menos altas. Entonces, en la Junta de Veintena participaba el ayuntamiento, participaban unos cuantos contribuyentes, mayores contribuyentes por sorteo, 4 contribuyentes por derecho propio. Os voy a decir quiénes eran entonces las haciendas, o como decía mi padre, algunas de estas informaciones que os contaré hoy y os estoy contando procedían de las conversaciones que yo tuve con mi padre cuando ya el hombre tenía más de 80 años. Entonces, cuando le preguntaba por algún rico de estos que me salía en las actas del ayuntamiento que yo estaba consultando ya, lo que me decía es, pues ese tenía una buena hijuela, que era una buena hacienda. ¿Quiénes eran entonces estos que tenían tan buena hijuela que ni siquiera entraban en el sorteo, sino que entraban en la Junta por derecho propio? Pues por derecho propio entraban doña Camila Monreal, Fernández de Manzanos, que murió luego en el 32, don Ramón Moreno, hacendado que tenía su vivienda en la plaza, donde está ahora Iruña, don Ramón Moreno, doña Luisa Losa, viuda de Manuel Íñigo y madre de Virtudes Íñigo Martínez Losa. Íñigo el marido era Martínez Íñigo. Martínez Íñigo fue boticario y propietario agrícola, uno de los promotores del regadío de Argadiel, que se inauguró, como veremos más tarde, en 1927. ¿De acuerdo? Pues su viuda, porque él había muerto en 1918, era una de las potentadas también. Y Demetrio Lerga, casado con Mercedes Gurrea Vírgalas, que era el heredero de la hacienda de Miguel Armendáriz y de Gregorio Marín en el siglo XIX, de la casa que estaba donde ahora está la casa de José Mari Barricarte y Juan Ibarasol. La casa de los Lerga, ya habéis entendido. Luego, otros cuantos por sorteo, y luego estaban los mayores contribuyentes foranos, estos que tenían bastantes propiedades y corralizas
muchas robadas de pastos de hierba en Algadiel, en el Espartal y en otras zonas, y que no vivían en Azagra, la mayoría de ellos, pero venían de vez en cuando al pueblo a cobrar las contribuciones. Por ejemplo, Santiago Cayuela, Pilar Dueñas, que era entonces la marquesa de Falces de aquel momento, Alejo Arnedo y su hijo José María Arnedo, y Carlos de la Lama, que era el que decía mi padre y mi suegra que cuando venía echaba bando público. Don Carlos de la Lama, administrador de los bienes de su señora, doña Enriqueta Muro de Zaro, convoca a todos sus arrendatarios a que pasen por su casa a ponerse al día. ¿De acuerdo? Crescencio Sala Nueva y el Román Moizueta, esos eran propietarios foranos del pueblo y formaban la Junta de Presupuestos y en su caso la Junta de Veintena que me salta. Bueno, pues don Francisco Íñigo Preciado funcionó durante esos 5 años. Para que sigáis la sucesión del periodo del que estoy hablando, en octubre del 28, el 12 de octubre del 28, la primera acta es del 17, le sucede como alcalde Gregorio Íñigo Gurrea, que era carpintero. Gregorio Íñigo Gurrea, para que me entendáis todos, sería el abuelo de Gori, que nos hizo el documental el otro día, de César, el padre de Evelio y Máximo y esta gente. Este fue alcalde desde el 28 hasta el 30. Y luego en el 30, a principios del 30, precisamente adquirió la alcaldía Demetrio Lerga, que era uno de los mayores propietarios que os acabo de comentar antes, hasta que el 12 de abril del 31 hay elecciones municipales y gana la izquierda, la conjunción republicano-socialista en Azagra, y entra Francisco Castro, socialista, sustituido luego un mes por la gestora, y luego vuelve Francisco Castro cuando se repiten las elecciones. Eso, como os he dicho antes, lo dejamos para otra historia. Por lo tanto, ahí tenemos en este periodo toda esa lista de alcaldes que estuvieron muy poco tiempo, y luego los 5 años de Francisco Íñigo Preciado, de Gregorio Íñigo en menor escala y de Demetrio Lerga. Año y poco estos 2 últimos. ¿Qué les preocupaba a los ayuntamientos de ese momento? Pues, por ejemplo, el tema de las corralizas. Porque tenéis que tener en cuenta que la estructura de propiedad en aquel momento estaba muy mal repartida. Es decir, había unos pocos grandes propietarios, unos pocos más medianos o pequeños propietarios y un número bastante considerable de jornaleros o braceros que trabajaban en el campo pero no tenían tierras propias y por lo tanto tenían que acogerse a las parcelas municipales o a arrendar algunas tierras de los que eran propietarios. Este es el tema. ¿Y entonces qué ocurría? Pues que algunos de estos, en los años 20 ya empieza a haber grupos de campesinos sin tierra organizados que se meten a labrar terrenos, por ejemplo, de las corralizas, principalmente de las corralizas de estos foranos que hemos dicho que estaban fuera. Y entonces empieza a haber algunos problemas de orden público, aparte de que el problema de las corralizas venía desde el siglo anterior, desde el siglo XIX, porque el pueblo en general interpretaba que lo que se había vendido en el siglo XIX a raíz de la guerra de la independencia y luego de las guerras carlistas a estos propietarios era simplemente el derecho a los pastos, pero no el derecho de propiedad de la tierra. Ya había un pleito considerable que luego siguió teniendo secuelas. Entonces los campesinos pensaban que estaban simplemente recuperando algo que en realidad era del común y del pueblo. Pero claro, la autoridad lo consideraba como una invasión de terreno ajeno. Esto siguió provocando problemas y en la República lo seguía produciendo. Ese era un problema importante.
Otro problema importante que se encontraron en esa década fue el de las famosas escuelas de ahí, del inicio de la carretera de la Barca. Enfrente de lo que era el Baramaya, enfrente, todavía llegamos a ver algunos que ponían un letrerito escuela de niños. Escuela de niños. Ahí se hicieron sobre el río abajo, que pasaba por debajo, 4 aulas, 2 para niños y 2 para niñas. Desde principios de los años 20. El señor Lorenzo Medrano, que era de Azagra, azagrés, abuelo de María Rosario, por la de Don Primi, para que me entendáis, fue el contratista que se quedó con esa obra. Pero bien sea porque estaba sobre el río abajo y por problemas de cimentación y de las columnas que pusieron, esas obras fueron un desastre desde el principio. O sea, a los 2 años de haberlas inaugurado ya estaban con problemas de hundimiento y ahí hubo muchos líos entre ayuntamiento y contratista para ver si se tenían que pagar o no se tenían que pagar. Bueno, el caso es que luego en la segunda mitad se volvieron a rehacer sobre el mismo lugar, como veremos luego, y se volvieron a reinaugurar en el año 29, precisamente en tiempos de Gregorio Índigo. Otro problema era la ampliación y reforma del cuartel, que ya estaba donde está ahora el ayuntamiento. Había que ampliarlo y reformarlo. Había que reformar o construir un nuevo matadero para el ganado. Ya sabéis que había un ganado que se custodiaba, como veremos luego, desde el ayuntamiento. El ayuntamiento sacaba a subasta el oficio de pastor concejil, del ganado equino y del ganado bovino. El ayuntamiento, como veréis luego, tenía muchas tareas, que ahora no tiene. Ahora tiene otras, pero no tenía esas. Luego estaba la colocación y mantenimiento de fuentes, abrevaderos y lavaderos. Se había creado el lavadero donde está la caja, pero luego las del barrio arriba, las del barrio abajo, las de otros barrios pedían también conexión al río arriba o lo que sea para hacer lavaderos más próximos y más particulares. Entonces era una constante demanda de este estilo. Y luego a todos estos alcaldes les tocó la resolución definitiva del puente sobre el Ebro, del pleito del puente sobre el Ebro, que ahora enseguida os contaré. O sea que tenían tarea abundante, Rubén, para hacer. Bueno, de la agricultura ya os he dicho, pues eso, que con esa distribución de la propiedad y con el problema de las corralizas, pues había que estar muy atentos. Entonces el ayuntamiento de la época intentaba atajarlo y por eso en esta época se crean comisiones con distintos concejales según los años sucesivos para que traten con estos propietarios foranos y lleguen a un acuerdo para que algunos que querían vender vendan realmente y poder sacar más parcelas comunales para repartir. Se crean también en ese mismo sentido las parcelas de Sotonuevo y de la Boleta del Pozo. O sea, en esos años, 20 y tantos, se parcelan. El señor concejal Lorenzo Mariñel Arena, que renunció enseguida por motivos de edad, fue encargado por el ayuntamiento de parcelar parcelas de Sotonuevo y de la Boleta para luego repartir entre los campesinos que tenían derecho a parcela comunal. Y se crea también, como os he dicho antes, se inaugura en el año 27 el regadío de Argadiel, del cual había sido uno de los pioneros, pero solo para regar lo suyo, el señor ese Manuel Martínez Íñigo, boticario y marido de doña Luisa Losa. ¿De acuerdo? En el 25, por ejemplo, sin ir más lejos, se negocia con doña Felisa Galdiano, que era viuda de don Santiago Cayuela, uno de los corraliceros que había fallecido poco antes, para que conceda autorización en su término para construir en Argadiel un pozo y casa de máquinas que sirva para regar el término de Argadiel
que se puso en marcha 2 años después, como he dicho ya varias veces, en el 27. Respecto a los productos agrícolas de la época, pues podéis imaginaros, por ejemplo, si leéis las cartas del tío abuelo de Lori que veo aquí, Juan Pastor Martínez, que se recogieron en el cuaderno Azagres número 17 y que reflejan la vida cotidiana azagresa, es decir, parte de su intrahistoria, preferentemente de la agricultura, porque él se dedicaba al campo y estuvo de soldado en África entre los años 25 y 27, y entonces preguntaba frecuentemente a su familia qué tal va la cosecha de tal, qué tal va la cosecha de cual, qué cosechas eran esas. Pues la trilla, entonces, la trilla de cereal, de distintos cereales, los pimientos, los tomates, las patatas, el melocotón, la vendimia, la remolacha que se llevaba ya preferentemente. Remolacha se había distribuido normalmente en años anteriores a las azucareras de Calahorra, Alfaro y Tudela. Fijaros, con los carros de la época, los agricultores se desplazaban a estos lugares para vender la remolacha. Cuando ya empezó a funcionar la azucarera de Calahorra a partir de 1916, pues entonces ya digamos que Calahorra monopoliza más por razones de distancia la distribución. La recolección de alubias. Veo que en esos años, en las actas y documentos que he manejado, todavía no se habla tanto del espárrago. En cambio, a partir de los años 30 sí, lo cual quiere decir que el espárrago, a gran escala por lo menos hasta final de la década de los 20, no entró como producto significativo. Muy bien. Respecto a industrias, ¿qué había en Azagra entonces? Hombre, había industria y industria comercial, que decían. Por lo que yo puedo decir, las industrias pioneras de las que os hablé en octubre pasado, pues habían muerto estos 3 propietarios. Armendáriz había muerto, Manuel Íñigo Martínez Íñigo había muerto, Ramón Moreno murió en el 30, poco tiempo después, y ya lo habría dejado. Pero sí funcionaba, por ejemplo, la de Martín Sánchez. Butarra es heredera de aquello, como contamos entonces. Martín Sánchez, por ejemplo, pide en esos años que se le permita hacer un desagüe desde su fábrica, que estaba ahí en la calle de los Sánchez, así llamada por la familia, que salga un desagüe desde la calle de los Sánchez, atravesando el río arriba y bajando la cuestica de la Belena esa que hay ahora, hacia donde se había construido el grupo escolar, para desembocar ahí en el río abajo, debajo del grupo escolar, o sea, por donde está la casa de María Dolores, imaginaros. O sea, él pide hacer un desagüe para que salgan las aguas sucias desde la fábrica hasta ahí. También funcionaría seguramente ya la fábrica de don Hipólito Virto, que aparte de poner conserva, en esos casos suministra al ayuntamiento bastante cemento para escuelas y material, carbón y tal, para las estufas también de las escuelas, por ejemplo. En hostelería, pues en hostelería la gente humilde acudía diariamente a las tabernas. Y había varias distribuidas por el pueblo, las tabernas. También procede de mi padre que las tabernas colgaban sobre la puerta una señal, tabernas y otros pequeñas bajeras que no eran exactamente tabernas, pero vendían vino, y entonces la señal de que eran expendedoras de vino era que colocaban, literalmente decía mi padre, una arzuma, una rama, una ramita de regaliz, del regaliz silvestre de las riberas del Ebro que chupábamos los críos, ¿no? A menudo, ya entonces lo utilizaban. Una arzuma es la palabra. He mirado, no ya en la RAE, sino en el diccionario de Iribarren, de vocabulario navarro, y arzuma no recoge arzume, que sería parecido porque dice que la raíz vasca de arzume sería pequeños arbustos, podría tener algo que ver. Una arzuma de regaliz para señalar tabernas. Pero aparte de tabernas,
donde por entonces escribí un Rincones para el Recuerdo sobre las tabernas muy detallado, nombrando las que había entonces, y ahora no me voy a entretener, donde el lema que funcionaba podría ser 5 céntimos, 2 vasos. 5 céntimos de peseta, una perrilla, acordaros, los que llegamos a conocer la perrilla, 5 céntimos, 2 vasos de vino. Y entonces allí iban los azagrestes de la época con sus perolillas de pajarillos o de ranas, vamos, de productos que no había que comprar en la carnicería. Allí acudían, se tumbaban sobre la hierba, o si era una taberna más adelantada, sobre una estera o esterilla de esparto, y allí pasaban la tertulia nocturna, echando chascarrillos, cantando alguna jota y jugando al julepe o algún asunto de este estilo. Pero también funcionaban en esos años alguna cafetería o bar, ya de más rico rango que diríamos, por ejemplo, por crónicas periodísticas. A ver, voy a ser fiel a él porque este hombre pues lo reivindico como cronista corresponsal de Diario de Navarra en aquellos años. Un señor que los que ya tenemos una cierta edad llegamos a conocer de críos, que era el Ramiro el que repartía los periódicos. Ramiro Medrano, con su bata gris, repartía en un remolque los periódicos. Y la gente del pueblo lo consideraba un poquito, mentalmente un poquito... No sé qué diagnóstico tendría hoy día, algo tendría, pero realmente era un buen cronista, como luego os demostraré leyendo alguna de sus crónicas del Diario de Navarra. Y a juzgar por esas crónicas había principalmente 2 establecimientos de bar que funcionaban especialmente bien, que eran el de Julio Íñigo Gurrea, el padre de Irisa, para que me entendáis, y tío de Maribel, por ejemplo, ¿no? Padre de Irisa, hijo del urbanillo, que tenía el local donde estaba la Baskonia y el Bar Gracia y todo eso, debajo de su casa, y que en aquellos años, aparte de tener bar, ofrecía sesiones de cine mudo al ayuntamiento, y nuestros padres, la generación de mis padres, mi padre era un crío de 9 o 10 años en estos años que os estoy contando, y entonces los demás os hacéis una idea por comparación, pues acudían al cine del urbanillo, donde en verano, cuando el ayuntamiento aceptaba, que no siempre aceptaba, o sea, cobraba una tasa de alquiler, y los chavales pagaban, los mayores también, que iban a ver al Gordo del Flaco y a Charlie Chaplin en películas de cine mudo. Y entonces en verano les daban un abanico de papel y en invierno pues alguna golosina para pasar la velada. Entonces funcionaba ese como bar, y funcionaba el bar de Julián Urío, allí en la calle Plus Ultra, un poquito más adelante, donde está ahora la sede de UPN y donde estuvo la sede de vamos, la casa de los Sánchez también, ¿de acuerdo? Seguido de la carpintería de Belio Íñigo y de la familia Íñigo. Esos 2, y también por alguna crónica tenía terraza, porque como tenían fonda, también sacarían terraza, al menos en fiestas, los de la fonda del Poli, de Hipólito Virto, por lo menos en fiestas ponían su terraza, fiestas de San Gregorio o de la Virgen de Oro. Muy bien, había otros establecimientos comerciales que podéis imaginar, pues por ejemplo, Antoliano Gorriti. Los Gorriti, por cierto, aparecieron en Azagra, el primer Gorriti hacia mediados del 19, y el primer Gorriti se convirtió enseguida en depositario municipal, es decir, cobrador de las contribuciones. Pero ese a su vez tuvo familia, y los que ya eran adultos y funcionaban en esta época era Antoliano Gorriti, que llegó a ser alcalde también unos meses, el año 8 o 9,
y en estos años del Cadreitano que estamos hablando era concejal, y su hermana Juana Gorriti, que era la que llevaba la tienda esa que os he dicho de Gorriti, por ejemplo, además tenía una máquina para fabricar chocolate, máquina manual de fabricación de chocolate en aquella época, por la cual pagaba su contribución y en algún momento pide baja para que se la retiren, y su hermana pide que se reajusten los impuestos a las tiendas porque los considera que están mal proporcionados. Bueno, no me entretengo mucho más. Y en lo que era el palacio, que los últimos palacianos, todo lo que era el Barjalán de nuestra época y todo lo de arriba. Los últimos palacianos de Azagra eran de la familia de don Ángel Monreal, de las que ya he hablado y os he escrito en cuadernos otras veces. En su época vivían ahí su hermana, doña Juana Monreal Pagola, y el marido de la Juana hermana de don Ángel, don Régulo Jiménez Adán, que era practicante, boticario no, pero practicante, peluquero, combinación que era frecuente, como sabéis, en aquella época y hasta nuestro tiempo. Acordaros que Celso Gutiérrez y Basarte y tal, los nuestros, los que conocimos nosotros ya, es decir, los descendientes de los años 20, eran a la vez practicantes y peluqueros. Y si no podían atender la peluquería, ponían a un peluquero contratado. Bueno, pues Régulo llevaba el bar, el casino que se decía entonces, y llevaba la peluquería, y en un momento dado pide permiso al ayuntamiento para que le den la plaza de practicante. Y se supone que seguramente la ejerció junto con Basarte, padre del Juan Basarte que hemos conocido nosotros. ¿Vale? Esto por un lado. También he visto que en esos años 20 una sociedad cooperativa agrícola cuyo presidente era un tal Fernando Hernández Ganuza, reclamo la atención de los descendientes de los Piedras para entendernos, porque yo creo que algún parentesco tendría con ellos, de abuelo, bisabuelo. Fernando Hernández Ganuza era en esos años presidente de la Sociedad Cooperativa Agrícola. Y esa Sociedad Cooperativa Agrícola pide permiso, porque se supone que Régulo Jiménez se lo ha traspasado, pero pide permiso al ayuntamiento para regentar el casino y montar una tienda de abacería, que es como se llamaba entonces, con una denominación todavía más antigua, a las tiendas que luego hemos conocido como ultramarinos o coloniales. Abacería, tienda, y entonces eso funcionaba como una especie de economato, porque era una especie de sindicato agrícola. Eso funcionó fugazmente unos años ahí en el casino, que era lo que luego fue el Galán, la parte de arriba. ¿De acuerdo? Y también había, de esos años, data ya la tienda de Galo. La tienda de Galo, ya sabéis que hace poco ha celebrado el centenario, y él me dice que su abuela, o sea, la mujer de Galo, antes de estar casada con el Galo abuelo, que vino de Yanguas, Soria. El primer Galo vino de Yanguas, pueblito de Soria, allí más allá de Arnedillo, que ya no sé si le queda población o no. Y también en 1901 ya se convirtió en depositario municipal, cobrador de contribución, que luego mantuvo también el hijo, como hemos conocido. El Luis, el Galo. Su padre Galo, de nombre, Galo Sánchez, ya fue depositario desde 1901 y ya puso la tienda en el torreón sur del palacio, que se supone que compró. O sea, el palacio lo fueron vendiendo por partes. La torre de arriba a doña Leoncia Berisa, que era pariente, el cuerpo central lo retuvieron un poco más tiempo, y el torreón sur a Galo Sánchez. Y ahí estaba la tienda de Galo, que en aquel tiempo no era solo textil, sino también de alimentos.
y abacería y otros productos, y lo siguió siendo prácticamente hasta que se trasladó al local actual de la calle Plus Ultra. Bueno, entonces ya veis que había un suministro de la época, había suministro aparte para lo que necesitaban, porque echaban mucho mano de todos los productos del campo. Venga, entro ya en otro capítulo, profesiones del momento. Pues lógicamente el clero en la época tenía un peso importante. ¿Quién fue al párroco de Azagra en toda esa década y hasta el año 32? Don Estanislao Alcuaz. Don Estanislao Alcuaz, que fue hasta que en agosto del 32 llegó como párroco don Santos Belinistay. Por tanto, en los años 20 y hasta agosto del 32 fue párroco don Estanislao Alcuaz, que de Azagra se marchó a Argentina, según me decían mi padre y la gente de su generación. Después de que en el año 29 se hubiera derribado la torre. Le hubieran dicho que la iban a rehacer enseguida, cosa que no ocurrió, como sabéis, hasta el año 44. O sea, en el año 29, en tiempos todavía de don Estanislao Alcuaz, se derribó la torre primitiva, la que daba al actual tanatorio Irache, de arriba, de atrás, de la Peña, enfrente de lo que es ahora el batisterio, o sea, arriba del batisterio. La torre esa subía y estaba muy inclinada, con amenaza seria de ruina, porque aparte había humedades y las sigue habiendo, como sabéis, por abajo, y por lo tanto se derribó, salvo un pequeño trocito, y entonces en esos 14-15 años, hasta el año 44, que se construyó la actual torre donde está, pues durante la República, por ejemplo, salvo un campanillo que pusieron allí en el trozo que dejaron, no hubo torre. Azagra y su parroquia estaban sin torre en esos 15 años, 3 lustros, ¿vale? A final de la década me consta que tuvo como coadjutores a Gregorio Monasterio, que era cura pilongo. Ya os he explicado una vez lo que se llamaba entonces cura pilongo. Un cura pilongo era el nativo del mismo pueblo donde ejercía el ministerio sacerdotal. Como Gregorio Monasterio, por tanto, era de Azagra. Habría que explorar también la familia de los monasterios. A finales de los años 20 estaba de coadjutor en Azagra y tuvo la mala pata el hombre que el segundo día de San Gregorio del año 34 murió de repente al pie del altar cuando iba a comenzar la misa. Pues la gente mayor lo recordaba muy bien, pues porque eso quedó impacto. El 18 de agosto iba a dar comienzo a la misa de San Gregorio, al día siguiente de la gran misa solemne, y le dio un colapso cardíaco y se quedó allí el hombre. Y Miguel Ciriza, otro de estos coadjutores que pasaban por el pueblo, porque todos los pueblos como Azagra podían tener 2 o 3 curas, párroco y 2 coadjutores tranquilamente. ¿De acuerdo? Por deciros una curiosidad, pues por ejemplo, en el 10 de abril del 29, un año después de haber sido nombrado obispo de Pamplona, vino por aquí a las confirmaciones el obispo, que llevaba un año, como os digo, Tomás Muñiz de Pablos. Fueron padrinos de las confirmaciones, pues ya sabéis, se ponía una pareja, un matrimonio que hacían de padrino y madrina. Fue padrino el alcalde de ese momento, don Gregorio Íñigo, y madrina su distinguida esposa, doña Flora Medrano. ¿De acuerdo? Que era tía carnal de Ramiro Medrano, el corresponsal del diario. ¿De acuerdo? Por eso dice, los trata siempre con una especial dedicación e interés. Y después de las confirmaciones, fijaros literalmente, dice la crónica, después de la misa, clero y autoridades locales acuden a la casa parroquial, donde fueron obsequiados con vinos y licores. Por la noche, en la misma casa parroquial, se celebra una suculenta cena
servida irreprochablemente por las señoritas Amparito Alcuaz, que era hermana del párroco, y Lolita Ponti, que no sé exactamente quién era, pero se ve que era muy amiga de Amparito Alcuaz, con asistencia de padrinos, sacerdotes y autoridades de la villa. Durante el banquete de confirmación, en la casa parroquial, la banda tocó varias y bonitas piezas. Y a las 10:30 de la noche, el señor obispo se retiró a descansar. ¿De acuerdo? Bien. Sí, crónica de Diario de Navarra. En educación, pues ya sabéis, el maestro de niños era don Francisco Arbeloa, que había llegado a Zagra en 1902. Y los primeros años era la maestra todavía, hasta que se jubiló a principios del 24, doña Dolores Lacorte, que había llegado a Zagra en el 81 y era 20 años mayor que don Francisco Arbeloa, prácticamente 18 años mayor, y estuvo en Azagra de maestra de niñas tantos años como él, o sea, 42 o 43. Por tanto, digo, ya no es la primera vez que lo digo. Si hay un recuerdo para Francisco Arbeloa, muy bien recordado, creo yo, también puede haberlo para doña Dolores u otras maestras o lo que se quiera. ¿De acuerdo? Muy bien. Curiosidades de la época. En el año 27 el ayuntamiento adquiere la enciclopedia Espasa Calpe, de 100 volúmenes, y paga el primer plazo de 150 pesetas por el primer plazo de la biblioteca, de la enciclopedia Espasa, para la biblioteca popular. También daba el ayuntamiento subvenciones de 50 pesetas con cierta frecuencia, o de 100 pesetas para que los niños no hicieran tunas, que decíamos entonces, yo creo, ¿no? No hicieran la tuna y fueran a clase, porque había mucho absentismo escolar, y entonces para que se les primara, o para la escuela de adultos, porque había muchos o bastantes adultos analfabetos que acudían a la escuela nocturna a aprender a leer. ¿De acuerdo? Y el ayuntamiento subvencionaba. Y aparecen, una vez que se jubila doña Dolores, aparecen otras maestras más esporádicas, en las que no me voy a detener, porque fueron más bien interinas y volantes, y en algún momento ya en los años 30 nombra a don Francisco, a doña Antonia Martín Bayano, que estuvo por aquí algún año más, a don Máximo Íñigo, que era hermano de Belio Íñigo, que luego se fue a Bilbao y ya se afincó en Bilbao, doña Rosario Beisa, que también sirvió en otros pueblos. Y en el año 30 llegaba un matrimonio docente, que era Aurelio Bou y Baltasara Tornil. De la tal Baltasara me acuerdo porque decía Pilar, esposa de Pablo Cáseda, que era de 10 años entonces, cuando vino su maestra Baltasara, y decía que las niñas le habían sacado una coplilla que decía: Baltasara, Baltasara, no seas tan presumida, que te llamas Baltasara y dices llamarte Sara. Bueno, curiosidades. Oficios varios, pues había muchos oficios de estos que el ayuntamiento contrataba o sacaba a subasta. Por ejemplo, el conductor del coche correo a Calahorra, que a finales del 19 era peatón conductor de la correspondencia a Calahorra y de otros recaos, por el paso de la barca. En este momento, ya en el 20, se adjudica el remate del correo a Calahorra en vehículo de 4 ruedas. No dice si mecánico o de caballerías, pero en vehículo de 4 ruedas, y se lo queda Gregorio Sola Íñigo Ponderas por la cantidad anual de 1.450 pesetas. O sea que fijaros que
pensaba que él iba a poder cubrirlo y sacar más de beneficio, Correo a Calahorra, porque se supone que iba a sacar. Alguaciles de aquel momento, pues me constan Emilio Gurrea y, por ejemplo, Ángel Gutiérrez, que sería, para que me entendáis, el padre de Asu, la pescatera, el abuelo de Ernestina, Ángel Gutiérrez, que era alguacil en ese momento y lo siguió siendo, y además en el año 25 le dan una prima de 20 pesetas, aparte de su sueldo, por el celo e interés demostrado con motivo del incendio en la Casa Grande a altas horas de la noche. O sea que el alguacil acudió a un incendio a la Casa Grande a sofocarlo o ayudar a sofocarlo, y por eso le dan la prima especial. Había carpinteros y herreros, ya sabéis, bastantes, y el ayuntamiento, para no discriminar a nadie, a cada año nombraba un carpintero y un herrero de año. ¿De acuerdo? Exacto. Y entonces, pues constan en esos años, pues Máximo Mendizábal, Manuel Madroñero, Demetrio Medrano, Gregorio Íñigo, Federico Pascual, por ejemplo, solicita que lo metan en la lista porque se ve que llevaba poco tiempo. Federico Pascual sería el abuelo de los Pascual de ahora, o el padre de Jesús Pascual, ¿no?, que conocimos. Javier Parra también fue carpintero, que luego sería alcalde y autobuses, Gurrea y Parra. Fue carpintero en esos años de joven. Ángel Virto, uno de los hijos de Poli Virto, todos esos y alguno más que no saldrá en esas actas, eran carpinteros en ese momento y vivían de eso, o sea que funcionaban bien. Y herreros como Marcelino Ocón, Lucio de Pablo, Luis Gutiérrez, Marcilla, el abuelo de mi cuñada, para que entendáis, Francisco Castro, el que luego fue alcalde socialista, ya a finales de los años 20, cuando era todavía bastante joven, hacía trabajos como herrero. También se subastaba la carnicería para que el pueblo estuviera siempre abastecido, al menos de ciertos productos cárnicos que no todas las carnicerías disponían o les convenía vender, y aparecen, por ejemplo, Tomás Moneta o Gregorio Alonso, el cortador, que luego fue uno de los fundadores de la Peña Zagresa, etcétera, etcétera. Oficios varios como pastor concejil. Pastor concejil era el que juntaba a todos los ganados bovinos y equinos que los vecinos llevaban, los juntaban ahí en el corral de la Dula, junto al ayuntamiento actual, o de la Gollada, que no utilizaban tanto la palabra, pero era la palabra que se utilizaba entonces, y los llevaba a pastar a los pastos estos públicos que hemos dicho, o a las parcelas que ya estaba la cosecha recogida para pastar en ellas. Barqueros se iban alternando también a menudo, Faustino Sola, Felipe Sobejano, barqueros de aquellos años, celadores nocturnos, es decir, serenos, que les pagaban por aquella época un par de pesetas diarias, pero bueno, a un jornalero no le pagaban mucho más, 3,50 o así, en aquellos tiempos. Telefonista municipal que ejerció en un momento Agustín Salvador Monasterio, Alfonso Íñigo, o Ildefonso, dice en otras crónicas, que arreglaba líneas telefónicas y era electricista. Y luego estaba el famoso remate del garapito. El garapito era el impuesto que se cobraba y el ayuntamiento lo ponía a subasta por todas las transacciones comerciales de vino que se hacían en las cantinas, en los bares y en operaciones comerciales de vino. El impuesto del garapito. Y entonces el garapitero era el que se quedaba con este negocio. Pues por ejemplo en el año 23 fue Juan Manero, el rematante del garapito, pongamos el caso, y en el año 28 se quedó con el garapito, fijaros, por una renta anual, lo cual quiere decir que se movía bastante más, o que esperaba sacar bastante más, por una renta anual de 4.890 pesetas, se lo quedó
Juan Sola Íñigo, hermano sería de Miguel Sola Íñigo, Miguelín. Garapitero, por ese impuesto que os digo por curiosidad. Directores de la banda, como por ejemplo Agustín Salvador o como Jerónimo Martínez, que se van turnando. Y luego había gente, en algunos casos designada y en otros por voluntariedad, digamos, como Pedro Martínez, Cuatro Ojos, para que me entendáis. Lo cito porque era vecino mío en la infancia, cuando ya era mayor el hombre, o yo lo veía ya muy mayor, pero en los años 20 tendría 20 años, un poco más, y entonces Pedro Martínez, pues era el lanzador de cohetes granífugos. Lanzaban cohetes granífugos para espantar las tormentas. Y entonces hay una instancia del año 25 de bastantes vecinos pidiéndole al ayuntamiento una subvención porque Pedro Martínez, al echar un cohete granífugo el segundo día de fiestas de la Virgen del Olmo, le explotó y tuvo lesiones graves y estuvo ingresado 62 días en el hospital sin poder trabajar. Entonces le dieron una subvención inicial de 150 pesetas que luego acabó, al saberse los días totales, en 500 pesetas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, noticias curiosas también, como que algún concejal de los que habían entrado en esos años, por ejemplo, el Fernando Hernández, al que me he referido antes, que llevaba el economato del casino, era presidente, y otro concejal, Nicolás Berisa, que sería el padre del Agustín el Calahorrano, seguramente, a los dos los mandan de comisionados a Madrid, el ayuntamiento, en el año 25, imaginaros, en enero del 25, porque han convocado una convocatoria a nivel nacional para homenajear a Alfonso XIII, al monarca, en el día de su cumpleaños, el 23 de enero. No del cumpleaños, perdón, del santo, de San Ildefonso, o Alfonso. Entonces, por parte del Ayuntamiento de Azabra, en una concentración donde dice la crónica que se juntaron unas 20.000 personas de toda España, porque tanto Alfonso XIII como su mujer Victoria Eugenia habían sido nombrados alcaldes honorarios de todos los municipios de España. En representación del municipio de Azagrés estuvieron Fernando Hernández Ganuza y Nicolás Berisa Sáenz. Vale, paso a sintetizar, porque ya veo que no me va a dar tiempo a lo que tenía previsto. Algunos acontecimientos especiales, pues por ejemplo, porque ahora estamos en ello, en este centenario del vuelo del Plus Ultra. El año 26, el 22 de enero del 26, salió del puerto de Palos, igual que las carabelas de Colón, allí en Huelva, de Palos de Moguer, Huelva, salió el hidroavión Plus Ultra, así denominado, para hacer el vuelo transoceánico entre España y Argentina. Ese fue el vuelo del Plus Ultra. El Plus Ultra era, como os digo, un hidroavión dirigido por 4 tripulantes, que eran el hermano pequeño de Franco, el que luego fue dictador, Ramón Franco, hermano pequeño de Franco, comandante del vuelo, máxima autoridad de la nave. ¿De acuerdo? Julio Ruiz de Alda, de Estella, capitán de artillería y asistente de vuelo de Ramón Franco. ¿Vale? El teniente Juan Manuel Durán, teniente de la Armada, de la Marina. Acompañante también, porque acompañando el vuelo del Plus Ultra iba por mar un destructor llamado Alcedo de apoyo, porque esto no se hizo de una sola vez, sino en 10 etapas, el vuelo. ¿De acuerdo? Y luego, como mecánico, Pablo Rada de Caparroso.
El vuelo del Plus Ultra se realizó en 10 etapas. Nadie había hecho el cruce del Atlántico. Rápidamente, la primera etapa desde Palos hasta Las Palmas de Gran Canaria. 1.315 kilómetros, 8 horas de vuelo de la época. Aquello iba a poco más de 200 kilómetros por hora, ¿eh? ¿De acuerdo? Segunda etapa, Las Palmas, Cabo Verde. 1.700 kilómetros de vuelo, 11 horas y media. Tercera etapa, Cabo Verde, una isla que está enfrente de Brasil, Isla Noronha. Esta fue la más larga de todas. 2.300 kilómetros, 18 horas. Con prudencia, al teniente Durán, que era de Marina, lo dejaron en el barco, porque esto reposaban días en cada sitio, más o menos. Lo dejaron en el barco para que la aeronave Plus Ultra no llevara tanto peso. ¿De acuerdo? 18 horas. Isla esa Noronha de Brasil, Recife, 450 kilómetros, 3 horas. Recife, ya en el Brasil, Pernambuco. Río de Janeiro, 12 horas y media, 2.000 kilómetros. Sexta etapa, Río de Janeiro, Montevideo, 12 horas, 1.970 kilómetros. Y última etapa ya de paseo, Montevideo, Buenos Aires, 255 kilómetros, hora y media. ¿Vale? Este fue el vuelo. Esto suscitó unas manifestaciones multitudinarias, tanto en España como en Argentina, como en Brasil, según iban llegando. Entonces, dado que de los 4 tripulantes, 2 eran navarros, en Navarra esto se vivió con una efervescencia especial. Entonces el maestro don Francisco Arbeloa, maestro de niños, no quiso quedarse atrás, dirigió. El vuelo acabó el 10 de febrero, o sea, hace 10 días hizo 100 años justos. Entonces, el 17 de febrero, don Francisco Arbeloa y los niños de la escuela infantil y de adultos dirigen una instancia al ayuntamiento para que la calle que empezaba entonces a formarse, que ahora es Entre Ríos, recibiera el nombre de Plus Ultra. El ayuntamiento recibió la instancia y les contestó que no le iban a dar el nombre a esa calle, que todavía era muy precaria y en muy malas condiciones, que se lo iban a poner a la calle mejor del pueblo, que era la que iba desde la casa de Julio Íñigo Gurrea, del Bar Gracia, para que me entendáis, hasta la del farmacéutico Federico Losa, la esquina donde estaba la casa de María Pilar y ahora los pisos de la casa enfrente del ayuntamiento. Esa calle se llama Plus Ultra desde el 27 de enero de 1926 en honor al vuelo del Plus Ultra. Por tanto, no tiene nada que ver con ultras, ni de un arco político, ni de otros. Sino, esto lo digo porque ya sé por qué lo digo. Porque alguna vez ha habido tentación de quitar ese nombre porque recuerda a ultras de infausto recuerdo. No, eso se llama Plus Ultra por el hidroavión y en homenaje al vuelo del Plus Ultra. Por tanto, fue una cosa. Raimundo Lanas, ya sabéis, máximo representante de la Jota Navarra, llegó a grabar un disco con una jota que decía: Franco llevaba el volante, Ruiz de Alda lo guiaba, y al compás de los motores, Rada la jota cantaba. Vale, muy bien. Sigo. En el 25 aniversario de la coronación de Alfonso XIII, Alfonso XIII fue coronado con 16 años, en 2002. ¿De acuerdo? Se casó en 2006, que fue cuando le pusieron la bomba, allí cuando... Perdón, 1906. Corrijo.
Se casó en 1900. Se coronó como rey en 1902. Se casó en 1906. Entonces, en el 25 aniversario del trono, se celebró también, me imagino que en muchos lugares, el 25 aniversario de su llegada al trono. Y eso en Azagra se celebró con un boato y con unas ceremonias muy especiales. Empezando por el mismo día exacto de la coronación, no era coronación sino de la proclamación, el martes 17 de 1927, desde la mañana se anunció el acto con bombas y cohetes, bombas reales, quiero decir, fuegos artificiales, cohetes, etcétera, y una manifestación donde el ayuntamiento, en cuerpo de ciudad, como dirían los de Pamplona, sale desde el ayuntamiento de la plaza hacia la iglesia parroquial. Y en el ayuntamiento, precedidos por una pancarta donde pone a nuestro querido monarca, su majestad el rey Alfonso XIII, en sus bodas de plata con el trono, 17 de mayo del 27. Acuden a la iglesia donde se celebra la misa correspondiente y en el ayuntamiento se pone un libro de firmas para recoger firmas de adhesión. Y el domingo 22 tiene lugar el acto oficial religioso presidido por nuestro párroco, don Estanislao Altuaz, acompañado por representantes locales de la Unión Patriótica, que era el partido oficial, y del Somatén y la corporación. Acuden al ayuntamiento. Y luego hay fiesta popular, me salto mucho, fiesta popular en el kiosco del ayuntamiento con la banda de música ejecutando preciosas composiciones. Luego un banquete que tiene lugar en la escuela de niños que estaba en el ayuntamiento, porque todavía el grupo ese que había dado tanta guerra no estaba reinaugurado, al que acude la plana mayor de autoridades, que me ahorro leer, y donde sirve el menú el acreditado Hotel Adela de Calahorra, con el siguiente menú: entremeses, paella, merluza albardada, corderos asados, postres, pudín, albérchigos y otras frutas, vinos del pueblo, cafés, licores, coñac domer, anís del rey y cigarros habanos, seguramente servidos por la estanquera local doña Teresa Moreno, que tenía, como hemos dicho antes, el monopolio de la compañía arrendataria del tabaco, y además serviría los habanos correspondientes en estas fiestas de lujo. A los postres se hicieron distintos brindes por los notables del lugar asistentes. Por cierto, tengo que decir, todos varones. Cuando nombran la lista de asistentes son todos varones, no hay ni una sola mujer. Y a los postres algunos de los notables dirigen brindis a la salud del rey, del cual me voy a permitir, porque esto no conocéis la faceta de don Francisco Arbeloa como compositor de sonetos. Francisco Arbeloa, el maestro, dirige en los postres de esa gran comida del año 27 a todos los presentes este soneto, dirigido a su majestad Alfonso XIII. Júbilo inmenso siente en este día el pecho español que su patria adora, al ver que su rey talento atesora, piedad y valor, tesón e hidalguía. Siempre fue la virtud su norte y guía. A tu pueblo lo mismo ayer que ahora, atendió leal tu mano bienhechora, con tus amores grandes a porfía. Por eso este humilde súbdito siente férvida admiración a tu persona, al rey sabio, católico y valiente, y sin reserva alguna lo pregona, rindiendo en homenaje reverente su más firme adhesión a la corona.
Firma don Francisco Arbeloa Fernández de Esquile, nacido en Mañeru en 1874, tío abuelo de Víctor Manuel Arbeloa, al que todos conocéis de tiempos más recientes. ¿De acuerdo? Otro brindis de Jesús Salvador Monasterio, en prosa me lo salto. ¿Vale? En el año 27-28, el famoso puente sobre Azagra alcanza el final del pleito. Este puente, resumiendo mucho, los azagreses empezaron a pedir permiso para hacerlo el año 1913. En 1919, después de dos proyectos distintos, el contratista de Bilbao que se lo quedó, Victoriano Lizundia, empieza a tener problemas con la cimentación del pilar aquí más próximo a Azagra. En 1919 ya había tenido lugar la Primera Guerra Mundial y ha habido un encarecimiento muy notable del coste del material de hierro, del cemento y de la mano de obra. Entonces, un presupuesto inicial que en ese año 13, cuando hicieron el primer anteproyecto, era de 135.000 pesetas, ya se había disparado a casi 500.000. Más que Victoriano Lizundia, el contratista, empieza a poner pegas porque tampoco le salen los cálculos como había previsto y la cimentación tiene que corregirse tal y cual, ¿no? Bueno, lo cierto es que se entabla un pleito porque no hay acuerdo inicial, que eso abarca a varios alcaldes, pasa por el Tribunal de Estella, por el Tribunal de Pamplona, termina en el Tribunal Supremo, el año 27 falla el Tribunal Supremo y el año 28 ya el alcalde de ese momento, Gregorio Íñigo, y el señor Victoriano Lizundia llegan al acuerdo, le paga el ayuntamiento los intereses acumulados de la deuda y tal, se da por buena la rescisión del contrato, don Victoriano cobra 11.500 pesetas de atrasos más intereses, se quedan las tablas ahí en la orilla del Ebro, que luego fueron aprovechadas para cerrar el campo de fútbol y que luego una riada del año siguiente se le llevó. Entonces, así acabó la historia del puente que nunca se hizo. Tened en cuenta que los de San Adrián más o menos lo hicieron sobre la misma época, pero se ve que tuvieron más suerte o fueron más arriesgados. También ellos pasaron de 300.000 a 600.000 pesetas, sin embargo el puente de San Adrián se inauguró el 2 de diciembre de 1921. ¿De acuerdo? El de Azagra había empezado a construirse antes, pero se frustró y no se llevó a cabo. El de San Adrián, que había empezado más tarde a construirse, acabó y se inauguró en finales de 1921. Desde entonces lo que llamamos la carretera a Calahorra, que era esta, la que iba a la barca y pasaba a Calahorra por la barca de Azagra, pues se quedó convertida en carretera a San Adrián a Calahorra. ¿De acuerdo? Bueno, voy a ir terminando porque no quiero abrumaros. Hay muchas crónicas de esos años referentes a la forma de pasar las fiestas, más o menos ya me he referido a ello, tanto las de San Gregorio como las de la Virgen del Olmo, a los ceremoniales, a San Esteban, hay alusiones también a San Esteban, hay muchas representaciones que no me quiero alargar. Esto en su día pues ya saldrá en un cuaderno detallado, a las veladas de teatro de las monjas del Colegio de Monjas, que habían abierto el colegio, como sabéis, en septiembre del 1914, y hacían funciones teatrales, y aquí tenemos las obras que representaban, las niñas o adolescentes que hacían de actrices, hay también alusiones al grupo de teatro de la época, que era anterior. Había un grupo de teatro de Azagra, que luego en los años de la República surgió otro grupo de teatro azagrés en el seno de las Juventudes Socialistas. Pero había otro en los años 20, grupo de teatro de Azagra. ¿De acuerdo?
había, como sabéis, el juego de pelota en el rebote y había nacido en torno a 1925 todo lo referente al campo de fútbol, que me ahorro porque también tenéis crónicas en el cuaderno referente al campo de fútbol de la Peña Zagresa. Perdón, a la historia de la Peña Zagresa, que cumplió 100 años, como sabéis, en el 25. También tenía todas las alusiones a los excombatientes de África, porque se les mandaba, a raíz del desastre de Anual que comentaba al principio, pues se les mandaba el aguinaldo del soldado o alguna paga especial o colchonetas impermeables. En algún momento llega a decir, después ya del desastre, hasta 16 soldados que hay allí en Marruecos. Después algunas alusiones más sencillas a un terremoto que no tuvo consecuencias, al derribo de la Peña del año 29, a una tormenta muy gorda que hubo el 8 de junio del 29, de la cual la crónica es muy espeluznante, pero la memoria de mi padre, por ejemplo, también recordaba, y no es exageración, en la casita baja, por ejemplo, de la calle Nueva, que hace esquina con la calle de los Sánchez, la casita, lo que sería ahora de los pisos esos que hay, en el cruce entre la calle Nueva y la calle de los Sánchez, había una casa unifamiliar con un balcón bajo de primer piso. Mi padre decía que su recuerdo infantil es que la piedra, y así lo narran las crónicas respecto a la plaza y la calle Mayor, llegó hasta la base del balcón, 1,5 metros de piedra. De hecho, las crónicas periodísticas de Ramiro hablan de que más de 20 y 30 volquetes y carros con 100 agricultores con mano de obra sacando piedra de las calles del pueblo. Eso es una pedregada que fue histórica. Como fue histórica también la crecida del Ebro del 30 de abril y 1 y 2 de mayo de 1930, el año siguiente. En el año 28 se había inaugurado el campo de los Pelaos, de fútbol. De los Pelaos, en los pozos que luego fueron de los Pelaos, que quedaron convertidos en pozos a raíz de esta riada del año siguiente, del 30. Entonces, en el 30 se celebró el partido de inauguración entre la Peña Zagresa y el Acero de Olite, que perdió los de Zagra por 1-0. Contra el Acero de Olite, no el Riveri todavía, el Acero. En el 28, en fiestas de la Virgen del Olmo del 28. En el 29, siendo presidente ya de la Peña Amancio Sánchez, se hizo el campo, se fue haciendo el campo de los Pelaos ya, el cerco, quiero decir. El campo, el terreno se había inaugurado en el 28, pero el cerco aprovechando tablas del puente y tal, en el primavera y verano del 29 ya. Y en el año 30, en la primavera del 30, es cuando llega esta gran crecida que vino de allí, de la rotura de la rota por arriba, y se llevó todo en ala, y todas las tablas y todo lo que habían preparado se quedó hundido y perdido para siempre, y quedó, recuerda, en la memoria. En el 20 de enero del 29 se reinauguró el grupo S de la carretera de la Barca, en tiempos del alcalde Gregorio Íñigo, y también don Francisco Arbeloa leyó otro soneto que no me ahorro el leerlo, pero era dedicado a la nueva escuela, ¿de acuerdo? Pero aparecerá en su día. Y luego hay otras medidas que os iba a contar para el ornato y adecentamiento del pueblo, la puesta de fuentes en 4 lugares distintos del pueblo, que ya lo hablé también en un rincón para el recuerdo, y ya como transición hacia la etapa republicana, ya en tiempos de la alcaldía de Demetrio Lerga, pues el 23 de julio, no, esto antes, el 23 de julio del 29 hay un artículo, una carta al director
del periódico El Socialista, del Partido Socialista, quejándose contra una predicación del párroco, diciendo algo contra los socialistas, y luego el 16 de mayo de 1930 se constituye la primera agrupación socialista de Azagra, y la UGT ya se había constituido, la primera comisión de UGT ya se había constituido el año anterior, en el 29, pero la primera agrupación socialista con 22 afiliados es de mayo del 30, presidida por Cándido Pascual, vicepresidente Teodoro Gurrea, secretario Higinio Barricarte, tesorero Pablo Luri, vocales Florencio Sola, Francisco Castro, que luego fue alcalde, Emilio Sánchez y Gonzalo Martínez Rosa. Y ya al año siguiente, como os he dicho, vinieron las elecciones del 31 y empieza el periodo de la República, que es otra historia muy distinta, que daría mucho juego para varias charlas sucesivas. Conclusión que quiero sacar de todo esto, pues que, como se dice siempre, somos herederos de los que nos han precedido. Hemos recibido un legado, en este caso del pueblo y su término, que debemos, a ser posible, mejorar, potenciar, engrandecer y transmitir lo mejor posible a nuestros descendientes. Por eso creo que sería de aplicación un proverbio que, según las distintas fuentes, proviene de los nativos americanos iroqueses, que decía que la tierra no es la herencia de nuestros padres, sino el préstamo de nuestros hijos. ¿Y qué quiere decir esto? Que sí, que somos herederos, pero el hecho de que seamos herederos no quiere decir que tengamos derecho a desperdiciar y a destruir. Por ser préstamo de nuestros hijos, debemos hacer lo posible para que ese préstamo mejore, se embellezca, crezca, se potencie, etcétera, etcétera. Ya me entendéis muy bien, porque esto me lo habéis oído muchas veces, y por lo tanto lo único que pedimos en una fase, eso se me ha olvidado decir, pero quiero que reflexionéis en esto. Fijaros que Azagra, entre 1900 y 1930, creció 700 y pico habitantes. ¿Cuántos años? Empezó el siglo con 1800 y en 1930 tenía 2600 y pico. O sea, cerca de 800 habitantes más. En cambio, el siglo XXI, el cual ya llevamos 26 años, lo empezamos con 3.500 habitantes y tenemos, según el último censo del que yo tengo noticia, 3.750. Algo ha crecido, pero vaya. Pero 250 nada más, con la salvedad de que de 2018 hasta acá no solo no ha crecido, sino que hemos disminuido algo. Quiero decir que Milagro, por ejemplo, en 10 años, Milagro, esto os lo digo porque yo lo sigo con interés y lo miro cuando salen estadísticas, Milagro entre 2015 y 2025 le ha recortado a Azagra 600 habitantes, lo cual significa que en estos momentos estamos prácticamente empatados en habitantes. Es decir, si la tendencia no se altera, en la próxima estadística que vea yo en el periódico, que no tengo falta de ir a las estadísticas, sino empezar el año que viene para mirarlo, seguramente Milagro ya nos habrá sobrepasado. Lo digo para que se os queden los datos, y ya os expliqué en la charla de las conservas de octubre, que desde 1900 Azagra se ha multiplicado por 2. O sea, los habitantes los hemos duplicado, ¿de acuerdo? Ha habido pueblos como Lerín que los han disminuido, no todo quiero decir, hay de todo en la viña del Señor, pero quedaros con el dato. Azagra desde 1900 se ha multiplicado por 2. Calahorra se ha multiplicado por 3. Y San Adrián se ha multiplicado por 8. Por 8. San Adrián en 1900 tenía 800 habitantes. Azagra en 1900 tenía 1.800 habitantes.
esto es para que veáis y recapacitéis. En fin, el futuro será lo que tenga que ser, pero tenemos unos retos muy serios porque además esta parálisis de población coincide con la llegada de 700 y pico censo de habitantes extranjeros. Que imaginaros cuál sería la población de Azagra, esto ya lo subraya Jesús Javier cuando le toca dar charlas de demografía, imaginaros cuál sería en este momento la población de Azagra si en estos 20-25 años del siglo XXI no hubieran aparecido aquí esos 700-800 habitantes extranjeros. Esta es la realidad. Yo he lanzado una mirada al siglo XX, a la Azagra de hace 100 años, pero ahora quiero que os atreváis a proyectar cuál será o podrá ser el Azagra del siglo XXII. Y con esto agradezco vuestra atención y doy por terminada. Entiendo que no hay preguntas dadas las horas, ¿no? Pues nada, pues lo dicho, muchísimas gracias por tu ilustración. Y bueno, no creo que fuese una Azagra ni mejor ni peor, sino que era la Azagra de su época. Cada uno nos ha tocado una época y tenemos que aprovecharla. Y sí que diré que es mejor calidad que cantidad y que no me cambie ni por trabajar ni por salarial.